Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, si estuvimos rezando sobre cuando Dios no está, ahora te propongo que recemos cuando Dios sí está. Pero lo primero que tal vez sea necesario que digamos es que tendemos a pensar que Dios tiene que estar de un modo absoluto o perfecto, y en realidad esto es muy complicado. Dios está de un modo absoluto y perfecto en la vida eterna, en lo que llamamos el cielo. Y aquí Dios está, y está ahora entre nosotros, y está en todo momento con nosotros. Si no lo cancelamos, como decíamos antes, pero puede suceder que no esté, digamos así, al 100%. Por ejemplo, porque Jesús resucitó, ¿verdad? Y entonces todos los días son como el día de la resurrección del Señor. Y todos los días podemos pensar que el Señor, si vamos mirando, si vamos contemplando las distintas personas que gozaron de su resurrección, claro, en primer lugar nos encontramos con la Virgen. La Virgen no aparece en el Evangelio, y de hecho la tradición nos cuenta o afirma que Jesús primero y antes que nadie se le apareció a ella, pero Dios está en ella de un modo silencioso, ¿verdad? Sin mostrarse demasiado de qué manera está en ella. Tal vez por su singularidad propia, porque era la sin pecado. Y nosotros, en cambio, como sí tenemos pecado, entonces la Virgen nunca dudó, nosotros sí dudamos. La Virgen siempre estuvo en su presencia. Dios siempre estuvo en la Virgen, antes de la Anunciación, en la Anunciación, y a partir de la Anunciación ya físicamente dentro de su cuerpo, y después siempre delante de sus ojos, aun cuando más tarde dejó la casa y fue a manifestarse como quien era, como quien es. Bueno, pero si dejamos a la Virgen, el primer personaje del que habla el Evangelio después de la muerte del Señor, después de cuando el Señor ya no está, que es cuando murió, es de María Magdalena. San Juan lo relata de este modo: el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en el corazón de María. Como ya sabés, por mucho que nosotros queramos cancelar a Dios, por mucho que Dios haya muerto por nuestros pecados, Él siempre está vivo. No hay quien mate a Dios. No hay quien de verdad cancele a Dios. Y entonces el Señor resucita, el Señor vive,
Y el Señor vive en el corazón de María Magdalena, aun cuando para ella está muerto. Y ese vivir de Jesús en su corazón es el que la lleva muy temprano, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, a ir al sepulcro. Y es el que la lleva a encontrarse con que la piedra había sido removida y que no encontró el cuerpo muerto de Jesús, como es obvio. Y entonces el Señor sigue estando en el amor, porque cuando vio que no estaba allí el cuerpo de su Señor, al que ella había ido a buscar para ofrecerle el servicio de enterrarlo como de acuerdo a sus costumbres, salió corriendo a avisarle a los apóstoles. El Señor está, aun cuando nos parece que no está. El Señor siempre está. El Señor está cuando le amamos. Aún en nuestra miseria de creerlo muerto, Jesús, te pedimos que nos des amor. Aún cuando nos veamos lejos de vos, para volver a buscarte como María Magdalena, para salir de madrugada, es decir, para salir en el momento más incómodo a buscarte, para salir cuando en realidad todo nos diría, mirá, quédate durmiendo, o relájate delante de la televisión, o dedícate a tu hobby preferido, no sé, el que sea, el jardín, la serie de no sé cuál, que salgas a buscar a Jesús como María Magdalena siempre, aunque te parezca que Él no está, que cuando llegue la hora del Señor, todas las horas son las de Él, pero, por ejemplo, un momento típico es cuando hay que ir a misa el domingo y tal vez hay invitados en tu casa, o hay no invitados, sino quienes cayeron de repente. Bueno, que el Señor siempre esté. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno tener el corazón como el de María Magdalena. Fíjate que frente a su anuncio, los apóstoles, ahora vamos a referirnos a ellos, salieron corriendo. Y después volvieron. Pero María Magdalena volvió a ir al sepulcro y estaba ahí afuera llorando porque pensaba que no estaba. Y a veces nosotros pensamos que por el motivo que sea, efectivamente no está. Por ahí porque lo echamos de nuestra vida y el Señor resucitó y está vivo. Y entonces ella vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados a la cabecera. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús resucitado, Jesús en su amor y en su poder es tal que a veces nos cuesta reconocerlo. Qué torpes que somos, riámonos de nosotros mismos, ¿no? Señor, qué cosa. Jesús también le preguntó por qué lloraba, a quién buscaba, a quién buscas. Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo te iré a buscarlo. ¿Dónde está Jesús? Está en el corazón de María Magdalena. Está hablando con ella, está delante de ella hablando con ella, pero ella sobre todo lo tiene en el corazón. Lo quiere, lo busca. Gracias, Jesús, porque vivo, porque muerto y resucitado, encender nuestro corazón de amor para que te busquemos siempre, una y otra vez. Jesús le dijo María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo Raboní, es decir, maestro. Claro, cuando escuchó su nombre, dicho con esa dulzura, ahí María finalmente lo reconoció. Pero te insisto, ¿dónde está Jesús vivo? En nuestro corazón cuando queremos amarle, como en el corazón de María que le amaba. A pesar de que no lo veía,
a pesar de que que lo creía muerto, a pesar de que pensaba que hasta su cuerpo se habían robado, había ido de vuelta al mismo lugar. Jesús, estás vivo en nuestros corazones cuando te buscamos por amor, cuando te buscamos entre lágrimas. Parece que no estás, pero sí estás. Bueno, también está en esos dos primeros apóstoles que escucharon el anuncio de María y que no se quedaron diciendo, no, bueno, otro día, en otro momento, María, no nos venga, Magdalena, no nos vengas con historias, sino que salieron corriendo y fueron corriendo hasta el sepulcro. Y Juan incluso corrió, como era más joven, corrió más rápido, llegó antes. ¿Te acordás que él mismo cuenta que esperó a Pedro? Que después de que Pedro entró él, que vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza, enrollado en un lugar aparte. Y dice Juan, todavía no habían comprendido que según la Escritura él debía resucitar entre los muertos. Y regresaron entonces a su casa. Pero Jesús estaba ahí, porque los había movido a correr. Habían llegado. No habían comprendido, pero de alguna manera esperaban, ¿verdad? Y ahora estarían con la cabeza a mil, pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el Señor está en nosotros cuando nuestra cabeza está a mil y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Él? ¿Qué habrá pasado? ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? También nos dice el Evangelio que más tarde, al atardecer, escribe San Juan, el primero de ese mismo día, el primero de la semana, estaban cerradas las puertas donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos. Está en los discípulos por temor a los judíos. ¿Por qué está ahí Jesús? Porque se les aparece. Llegó Jesús, dice el Evangelio, y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Si se les aparece es porque estaba. No lo veían hasta ese momento, pero de repente lo ven. Escuchan su saludo. Ven, porque dice el Evangelio, mientras le decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos además se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y volvió a decirle Jesús, la paz esté con ustedes. ¿Ves? Cuando estamos encerrados por el temor, cuando tenemos un poco de escepticismo de que nuestros amigos no nos van a hacer caso, de que tal vez un hijo o un hermano se ha alejado de Dios y que ya se nos hace como cuesta arriba hablar con Él o nos duele, nos hace sufrir. Cuando estamos así, temerosos, Jesús está y nos llena de vuelta de alegría si abrimos nuestros ojos a Él. Y nos llena de paz el corazón, porque nos dice la paz está en tu corazón. Gracias, Señor, porque resucitado me quitas todos los temores y además me envías. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo.